curso de formador de implementadores de la norma ISO 22000 versión 2018. En esta oportunidad estamos en el módulo 2, continuamos con el módulo 2, que hace referencia al requisito de liderazgo. Y el requisito de liderazgo contempla el liderazgo y compromiso, política, establecimiento de la política de inocuidad de los alimentos, comunicación de la política de inocuidad de los alimentos, roles, responsabilidades y autoridades de la organización, y el requisito 6, que específicamente habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades, cuáles son los objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos y cómo se hace para planificar el poder lograrlos, y la planificación de los cambios. Muchos de estos temas los abordamos a nivel general en los videos anteriores. En este vamos a abordarlos con un poco más de detalle, para que sepamos de qué estamos hablando específicamente al momento de implementar los requisitos con el objetivo de la certificación de la norma. Bueno, cuando hablamos del requisito 5, que hace referencia al liderazgo, esto está vinculado específicamente con la alta dirección, ¿sí? ¿Y qué es lo que me establece cuando yo hablo de liderazgo? Específicamente, el capítulo 5, que hace referencia al liderazgo, habla en el punto 5.1 de liderazgo y compromiso. ¿Y a qué hace referencia? A establecer, implementar y mantener una política de inocuidad de los alimentos. Esa política tiene que ser apropiada al propósito y contexto. Por eso es muy importante lo que vimos en el módulo anterior, en el video anterior, que hace referencia a la necesidad de definir el contexto de la organización y las partes interesadas. Entonces, esa política de inocuidad de los alimentos tiene que ser apropiada al propósito y contexto de la organización. Debe proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. A la vez debe incluir un compromiso de cumplir los requisitos aplicables en relación a la inocuidad de los alimentos, y esos requisitos tienen que ver con requerimientos legales y reglamentarios que hayan sido acordados con los clientes, y un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. A la vez debe abordar la comunicación interna y externa y debe incluir un compromiso con la mejora continua. Debe abordar la necesidad de asegurar competencias relacionadas y debe estar disponible y mantenida como información documentada y ser comunicada, entendida y aplicada en todos los niveles dentro de la organización. Por lo tanto, cuando hablamos de liderazgo, hablamos específicamente de la alta dirección, que debe establecer una política de calidad. Esa política de calidad tiene que determinar, tener objetivos. Esa política de calidad debe ser apropiada al propósito y contexto. Debe a la vez abordar comunicación interna y externa y debe estar referida a la mejora continua, ¿sí? Debe ser información documentada y a la vez debe ser comunicada, entendida y aplicada en todos los niveles dentro de la organización. Esto es fundamental. Cuando empezamos a trabajar en las empresas que quieren empezar a implementar la norma, generalmente no hay una política de calidad, sino que la tenemos que definir nosotros. Entonces es muy importante tener en cuenta qué cosas hay que abordar al momento de definir esa política de calidad. A la vez, y esa política de calidad tiene que estar establecida y definida por justamente la alta dirección. Al momento de hablar de roles, el punto 5.3, que hace referencia a roles, responsabilidades y autoridades en la organización, acá es importante entender que la alta dirección tiene responsabilidades. Tiene que haber un líder del equipo de sistema de gestión de inocuidad que tiene roles y responsabilidades, y después toda la organización, todo el personal que forma parte de la organización también tienen que tener definidos sus responsabilidades. Para lo cual vamos a hablar un poquito de cómo afecta en cuanto a la responsabilidad y autoridad de la alta dirección. Por ejemplo, si hacemos referencia a la alta dirección, las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes que se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. La alta dirección es quien define y tiene la responsabilidad y la autoridad para todos los roles pertinentes que se vayan a asignar y se definan dentro de la organización. También tiene responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de gestión de inocuidad sea conforme a los requisitos de la norma, informar a la alta dirección sobre el desempeño, cómo va, cómo fluye y cómo
es el seguimiento de ese sistema de gestión de inocuidad alimentaria, debe designar un equipo de inocuidad con un líder y debe iniciar y documentar acciones. Por lo tanto, la alta dirección tiene responsabilidad y autoridad para definir roles pertinentes para cumplir con todos los requisitos que recién acabamos de nombrar. ¿Sí? El líder del sistema de gestión de inocuidad debe asegurar que el sistema de gestión de inocuidad alimentaria sea establecido, implementado, mantenido y actualizado. A la vez, debe gestionar y organizar el trabajo de todo el equipo de inocuidad alimentaria. Debe asegurar las capacitaciones y las competencias para las personas que forman parte de ese equipo de inocuidad alimentaria. Y a la vez debe informar a la alta dirección sobre la eficacia e idoneidad del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, la alta dirección es la que tiene la máxima responsabilidad, es la que tiene que asignar los recursos, es la que tiene que gestionar y tiene que definir un sistema, un líder de equipo de inocuidad alimentaria, tiene que mostrar evidencia objetiva de que forma parte de ese sistema de gestión de inocuidad alimentaria en forma activa, ¿sí? Y tiene que haber un líder de equipo que sea quien lleve a cabo ese sistema y quien le presente a la alta dirección cuál es el seguimiento, cuál es la evolución de ese sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y todo el resto del personal que forma parte de la organización tiene la responsabilidad de informar problemas relacionados con el sistema de gestión de inocuidad alimentaria a determinadas personas identificadas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hubo un desvío con respecto a un PCC, entonces tiene que dar aviso de inmediato a su superior, que puede ser un supervisor, y al responsable de calidad y de inocuidad. Estos tienen que trabajar con el equipo de inocuidad y dar acción inmediata para poder resolver el inconveniente. A la vez, el equipo de inocuidad alimentaria debe organizarse y debe tratar temas que tengan que ver con la inocuidad, con la falta de inocuidad. Tiene que trabajar sobre los reclamos, sobre los inconvenientes que originen desvíos en el proceso que terminen afectando la inocuidad del producto, ¿sí? Entonces, es importante acción inmediata y la comunicación interactiva. Fíjense que uno de los puntos claves que hablamos al principio para la implementación de la norma ISO 22000 es la comunicación tanto activa como externa como interna, ¿no? Esa comunicación interactiva. Entonces es muy importante que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, tienen que estar definidos los perfiles de puestos, ¿sí? Y definiendo qué responsabilidades tiene. Y esto es importante, que no siempre lo están estableciendo, es ¿para qué tienen autoridad? ¿Sí? Las personas, ¿para qué tienen autoridad? Y esto debe ser comunicado a todo el personal, cada uno tiene que saber cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y cuál es su autoridad, para qué tiene autoridad. Esto es muy importante. Bueno, el requisito 5 entonces hace referencia a la responsabilidad que tiene la alta dirección, que es responsabilidad directa del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que tiene que formar parte en forma activa de ese sistema de gestión. Tiene que haber un líder de equipo de inocuidad alimentaria. El líder de equipo tiene que ser el encargado de llevar en forma activa y de seguir, implementar y tomar acciones con respecto al sistema de gestión de inocuidad alimentaria, y tiene que tener comunicación directa con la alta dirección y comunicarle el seguimiento del sistema. Y después el resto del personal tiene que tener responsabilidad y tiene que tener comunicación directa para informar sobre posibles desvíos de PCC o hallazgos que tengan que ver con esos desvíos que puedan afectar la inocuidad del producto, ¿sí? Y que afecten el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta todo lo que hace referencia a la comunicación. Cuando hablamos del requisito 6, incluso antes de empezar con el requisito 6, a veces es importante armar una matriz de comunicación. Después igual vamos a hablar un poquito más adelante de lo que tenga que ver con comunicación, pero es importante armar una matriz de comunicación para que diga quién se puede comunicar con quién, a quién hay que comunicarle, quiénes son los responsables, para que cada uno sepa a quién dirigirse en caso de necesidad, ¿sí?
Entonces, eso organiza y formaliza los sistemas. Bueno, ahora sí vamos a arrancar con el requisito 6 que tiene que ver con planificación, que es muy importante. Para mí es uno de los requisitos más importantes de la norma. ¿Por qué? Porque normalmente no estamos acostumbrados a planificar y el planificar hace que nosotros podamos cumplir con los objetivos, ¿sí? Que los objetivos sean claros, con metas claras, que podamos utilizar bien los recursos, ¿sí? El recurso tanto de personas como de tiempo o recursos económicos. Entonces, que seamos exitosos al querer lograr un objetivo, y para eso es necesaria la planificación. Como lo dije antes con el ejemplo del piso, y así podría enumerar un montón de inconvenientes que a veces tenemos en las organizaciones por falta de planificación, ¿no? Bueno, cuando hablamos de planificación específicamente, decimos que la planificación es uno de los componentes clave de cualquier sistema de gestión. Es lo que acababa de decir. Este requisito establece un marco que pide a una organización que se analice a sí misma para determinar los riesgos y oportunidades de sus actividades y cómo abordarlos. Si ha evaluado a fondo el contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es probable que los posibles riesgos y oportunidades se hayan puesto de manifiesto. Lo que busca es responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué quiero conseguir cuando yo quiero planificar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué podría impedirnos alcanzar nuestros objetivos una vez que yo defino lo que quiero? ¿Qué puede hacer que yo no lo logre? ¿No? ¿Qué vamos a abordar en estas cuestiones? ¿Cómo se pueden convertir los riesgos en oportunidades? Por eso es importante cuando hacemos el análisis de riesgo o el análisis FODA, cuando hacemos el análisis de contexto, que queremos ver riesgos y oportunidades, es muy importante porque una vez que tengamos identificado cuáles son los riesgos, podemos ver y armar una planificación para ver de qué manera podemos allanar esos riesgos y transformarlos en posibles oportunidades. ¿Sí? Entonces, es muy necesario identificarlos para después poder planificar esa reconversión. Después también, ¿cómo pueden las oportunidades ayudarnos a mejorar? En realidad, cuando hablamos al principio de auditorías o hallazgos, desvíos, siempre son oportunidades de mejora. Son todas oportunidades que tenemos para mejorar nuestro proceso, mejorar nuestro producto, ¿sí? Es muy importante nuestra operación. Es muy importante poder ver que esos hallazgos son oportunidades que nos permiten mejorar, y con eso trabajamos en la mejora continua. Por eso digo que normalmente las empresas trabajan en la mejora continua. El problema es que no está formalizado, no está escrito. Entonces, todo lo que se hace no se registra y no queda historia de todos los cambios y cómo fueron las mejoras. Por eso cuando empiezan a implementar la norma, lo que les va a pasar, que al principio es tedioso porque no están acostumbrados a registrar, porque las cosas las hacen y no las registran, porque no están formalizadas. Entonces es como es un cambio de cultura, y todo cambio hace que al principio nosotros no querramos hacer ese cambio, porque es innato del ser humano, que todo cambio nos da miedo, nos da inseguridad. Entonces, una vez que entendemos que ese cambio es propicio para la evolución y para la mejora, y que en realidad eso hace que evolucionemos y que tengamos menos problemas y que seamos más confiables, que trabajemos más tranquilos, todo eso hace que después veamos al final del camino de que fueron oportunidades para la mejora. Y una vez que se implementa el sistema a través del tiempo, vemos con evidencia objetiva de que fuimos mejorando, ¿sí? Existen diferentes indicadores que nos van a ir marcando esa mejora. Por ejemplo, un indicador de reclamos, cuando empezamos y cuando terminamos, vamos a ver que hay una evolución en todo el sistema, y ese indicador nos va a demostrar el tema de los retrocesos, ¿sí? En realidad hay muchos indicadores que nos demuestran esa evolución, ¿sí? Tiene que ver con eso. Después también, ¿qué será responsable de las acciones? Esto es muy importante porque a veces nos juntamos todos y decimos, bueno, vamos a planificar una acción, y la realidad es que no se define un responsable. Entonces 3 personas pensamos que lo vamos a hacer y después uno piensa que lo hace el otro piensa que lo hace el otro y no lo hace nadie. Entonces después cuando llegamos al objetivo que queremos lograrlo y estamos planificando y vamos a hacer esa acción
que teníamos definida, nos dimos cuenta que había algo que nadie lo hizo. Todos lo dejamos pensado en que todos los íbamos a hacer, y como no lo definimos, no lo formalizamos, nadie lo terminó haciendo. Entonces el objetivo no se pudo cumplir. Entonces es muy importante definir responsable para cada acción y que eso quede escrito y quede definido, ¿sí? ¿Para cuándo tendremos que actuar? ¿En qué momento lo vamos a hacer? ¿Sí? Definir un tiempo. ¿Cómo sabremos si nuestras acciones han sido eficaces y cómo lo vamos a medir? ¿No? Nosotros vamos a hacer algo. ¿Y cómo sabemos si funcionó o no funcionó? Hay que medirlo. Acuérdense que todo lo que hagamos tiene que ser medible y cuantificable, ¿sí? Para poder mostrar evolución, tiene que haber indicadores. Abordar los riesgos y las oportunidades y alcanzar sus objetivos del sistema de gestión de inocuidad requiere un plan de acción. Justamente tenemos que armar un plan, tenemos que planificar, tenemos que armar un plan de acción para poder lograrlo. En primer lugar, hay que planificar todas las acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados previamente, definidos, y a continuación identificar la forma de integrarlos e implementarlos al sistema de gestión de inocuidad alimentaria y después verificar su eficacia, ¿sí? Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son los riesgos y oportunidades. Una vez que lo identificamos, tenemos que ver la forma de incorporar esos riesgos y oportunidades a nuestro sistema de gestión. Y una vez que están dentro del sistema de gestión, armar un plan para llevarlos a cabo. Y luego que lo llevamos a cabo, armar un indicador para ver de qué manera vamos a medir la eficacia de eso que definimos hacer. Entonces, eso sería una planificación, ¿sí? Esto es muy, muy importante como requisito. Para mí, vuelvo a decir, es uno de los requisitos más importantes, porque en general no se acostumbra a formalizarlo, y a veces se implementa parcialmente y no en su totalidad. Y es importante tener en cuenta responsables, momento de acción, recursos a utilizar, tiempo en que lo van a hacer. Es muy importante, metodología que van a utilizar para medir la eficacia, ¿sí? Eso es muy importante, armar un buen plan y que eso quede plasmado. A la vez, la norma ISO 22 distingue entre dos tipos de gestión de riesgos. Uno, la que se centra solo en el nivel operativo y que puede ser controlada a través del establecimiento y mantenimiento del programa de los prerequisitos, de los PCC y la preparación para la emergencia. Y la parte 2, que tiene que ver con los riesgos que afectan a todo el sistema de gestión y podrían tener un impacto en la inocuidad, ¿sí? Todas las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la conformidad de los productos y los servicios y la satisfacción del cliente. Entonces es muy importante abordar la gestión de riesgos. A la vez, esa acción para abordar riesgos y oportunidades, lo primero que tengo que hacer y lo que tengo que tener en cuenta en este punto es determinar los riesgos y oportunidades a abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de inocuidad pueda lograr los resultados previstos. Segundo, aumentar los efectos deseables. Tercero, prevenir o reducir efectos no deseados. Cuarto, lograr la mejora continua, ¿sí? Por lo tanto, para planificar tengo que tener en cuenta las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades que determiné, la manera en que voy a integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, de qué forma voy a evaluar la eficacia de todas las acciones. Esas acciones además deben ser proporcionales al impacto en los requisitos de inocuidad alimentaria, con respecto a la conformidad de los productos y los servicios respecto a los clientes y con respecto a los requisitos de las partes interesadas en la cadena alimentaria. Con respecto al requisito 6.2, que me habla específicamente de los objetivos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria y tengo que ver de qué manera lo voy a lograr, primero lo que tengo que tener en cuenta es los objetivos, ¿no? Es un requisito de la norma cuando habla de objetivos, los objetivos de calidad. Tienen que ser alcanzables, con los medios para medir periódicamente el progreso, demostrando la mejora continua. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo que definir un objetivo. Ese objetivo de calidad tiene que ser un objetivo alcanzable, pero no demasiado fácil de alcanzar. Lo tengo que poder medir para medir la eficacia, ¿sí? Y tiene que demostrar que está vinculado con la mejora continua, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando yo defino un objetivo, ¿qué objetivo voy a definir? ¿Cómo lo voy a definir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y cómo voy a demostrar que voy a cumplir con ese objetivo, con esa meta? ¿Sí? Por eso tienen que ser medibles y cuantificables.
Esos objetivos que dije recién que tengo que cumplir tienen que ser coherentes con la política, tienen que estar vinculadas con la política de inocuidad alimentaria, como dijimos, tienen que ser medibles, tienen que ser objeto de seguimiento y verificación. Esos objetivos tienen que ser comunicados, mantenidos y actualizados según corresponda. Y se debe tener en cuenta los requisitos aplicables en relación a la inocuidad alimentaria, que incluya tanto todo lo que hace referencia a requisitos legales como todo lo que tenga que ver con requisitos reglamentarios, ¿sí? Y también todo lo acordado con los clientes, ¿sí? Por lo tanto, para planificar esos objetivos, primero tengo que tener en cuenta qué actividades se van a realizar, qué recursos voy a necesitar, quién será responsable y cuáles son los plazos de cumplimiento y cómo se van a evaluar los resultados obtenidos. Esto, dentro de la norma, es un requisito que necesita información documentada. Entonces, cuando hablamos del requisito de planificación, la primera parte hace referencia a las acciones para abordar riesgos y oportunidades que siempre tienen que estar vinculados con y se tienen que considerar como oportunidades de mejora. El requisito 6.2 hace referencia a definir objetivos para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. ¿De qué manera voy a definir esos objetivos? ¿Cómo tienen que ser esos objetivos? Y que tengo que armar un plan para poder lograr esos objetivos y tiene que ser demostrado. Entonces, muy importante en este requisito hacer referencia a esos objetivos que tengo que definir y que tiene que estar alineado con la política del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? Esto es muy importante. Tienen que estar alineados con la política, no es algo independiente. Se revisan anualmente y se modifican o actualizan de acuerdo a las necesidades de cada organización, ¿sí? Pero y en cada reunión por la dirección se presenta cómo fueron evolucionando esos objetivos y se definen los nuevos objetivos para el próximo año, ¿sí? Acá es importante entender que cuando yo defino un objetivo, el objetivo, si bien tiene que ser alcanzable, porque no puede ser algo imposible de lograr, pero tampoco tiene que ser algo totalmente fácil de lograr, sino tiene que ser algo que, un objetivo definido, que a mí me cueste lograrlo, pero que lo pueda lograr y que tenga que tomar acciones en el sistema, armando un plan para poder lograrlo, ¿sí? Y mostrar evidencia objetiva de eso. Bueno, y ahora vamos a hablar de la planificación de cambios. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay cambios no se planifican. Y cuando hablamos de planificación de cambios, ahora vamos a hablar que son cambios generales, ¿no? Desde el cambio de un equipo en una línea, la incorporación de un envase nuevo, packaging nuevo, incorporación de ingredientes nuevos, especificaciones. Es más, el proveedor me informa que hay un cambio en la materia prima o en el ingrediente, de qué manera lo voy a incorporar, cambios que hacen referencia a rotulación o a reglamentaciones vigentes. Entonces, son la planificación de los cambios en general. Y lo que pasa también, nos va a pasar a nosotros como implementadores, que generalmente se cambia, no hay control, la mayoría de la gente no sabe ni que se produjo el cambio, a veces compró algo que no avisó, producción se entera cuando está usando el ingrediente o el insumo o el packaging y tiene problemas en el proceso, y después se da cuenta que hubo un cambio en la materia prima que no fue comunicado, o el proveedor cambió algo y no me avisó. Entonces después, cuando lo voy a utilizar, me doy cuenta que tengo problemas en el proceso. Eso puede pasar. O hay un cambio a veces también pasa en la especificación y se informa, no hay una buena comunicación, entonces se comunica una parte del personal que trabaja en esa etapa del proceso y no se la incorpora a todo el personal. Entonces hay un pasaje de turno, no se le informó al otro, o este no le comunicó, y en realidad empezaron a tener inconvenientes en los controles de proceso, ¿sí? Los cambios son infinitos y pasan todo el tiempo. El problema es que no se planifica esa gestión de cambio, y entonces la norma nos ayuda a esa modificación, ¿sí? A esa planificación, de que sea ordenada, que sea formalizada y que la llevemos con éxito. Entonces,
Cuando se ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a la planificación, sería una pena que un cambio involuntario lo estropeara todo, que es lo que acababa de decir recién. Cuando hay cambios en el sistema, su organización debe mantener la integridad del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, por lo que los cambios deben ser considerados y se debe realizar una revisión para implementar. A la luz de esto, la cláusula o el punto 6.3 espera que cualquier cambio que usted determine como necesario en el sistema de gestión de la seguridad alimentaria se lleve a cabo de manera planificada. Esto debe tener en cuenta el alcance de los cambios que se consideran necesarios, el impacto potencial en el sistema existente, la forma en que se asignarán los recursos para los cambios y cualquier efecto que esto pueda tener en las funciones, responsabilidades y autoridades actuales. Por lo tanto, cuando hablamos específicamente del punto 6.3, planificación de cambio dentro del requisito de planificación, tenemos que tener en cuenta que ese cambio debe hacerse de manera planificada, considerando el propósito de los cambios y sus consecuencias, la integridad del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, la disponibilidad de recursos para realizar dichos cambios y la asignación y reasignación de responsabilidades y autoridades. ¿Sí? Bueno, en este video vimos lo que hace referencia a todo lo que tenga que ver con liderazgo, que tiene que ver con la responsabilidad de la dirección y la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la organización, donde tienen que estar definidas las responsabilidades, los roles y las autoridades que cada uno tengan, quiénes son las responsabilidades de cada uno. Y después vimos todo lo que hace referencia a al factor o al requisito para mí muy importante que tiene que ver con planificación. Y dentro de la planificación, cómo se aborda esa planificación de riesgo y oportunidades, cómo planifico de tener en cuenta que un riesgo y una oportunidad tienen que tener o tienen que estar vinculadas con la mejora continua, la necesidad de definir objetivos, esos objetivos tienen que tener un plan de cumplimiento, ¿sí? Y después toda la gestión de cambio, todos los cambios que se originen dentro de la organización, cómo se deben gestionar y formalizar para lograr que ese cambio sea exitoso, ¿sí? Y como dije recién, existen muchos cambios que deberían tener una buena gestión para ser exitosos, ¿sí? Que no sean un problema dentro de la organización y que afecten directamente el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Bueno, en el próximo video estaremos hablando del requisito 7 que hace referencia al apoyo.